coordinando, ¿no? Afianzando. Bueno, ya sabemos que el agua corporal total se distribuye entre dos compartimentos, ¿sí? Intracelular y extracelular. Sabemos que los ingresos correspondían a lo que uno come, ya vimos cómo ingresaba el agua al organismo, vimos dónde se absorbía, vimos cómo se absorbía, y a eso le agregamos el agua producida por el metabolismo. Sabemos también que hay vías de eliminación o de pérdida de agua, ¿sí? A través del vapor de agua de la expiración, a través de la transpiración en la piel, a través de la orina, ¿sí? Y a través de la materia fecal, que ya lo vimos. Así que de este cuadrito vemos que el tema que nos queda por ahí por estudiar y ver en detalle es el tema de la orina. ¿Cómo es que el organismo fabrica o genera ese líquido y cómo ese líquido va a contribuir a mantener el agua corporal total y no generar un desbalance? Bueno, entonces, la orina es un producto de excreción. Excreción porque sale al exterior, ¿sí? Cuando, siempre les repito, que traten de hacerse mnemotecnias. Excreción al exterior, X e X, ¿sí? Mientras que la secreción es un proceso que genera el movimiento desde la sangre hacia la luz de un túbulo. Y no necesariamente ese producto sale al exterior, ¿está bien? Para que ya vayan utilizando los términos correctamente. Bueno, esta orina es producida por los riñones en forma continua, se almacena en la vejiga y se elimina al exterior durante la micción. Entonces, vemos acá que la función normal que cumple el sistema renal, una de las funciones que cumple el sistema renal es esta función de excreción a través de la formación y eliminación de la orina, ¿sí? Bueno, esa orina, ¿qué tiene principalmente? Acá ven los componentes, pero si ustedes ven esta imagen, ¿cuál es el principal componente? El agua, ¿sí? Además de agua vamos a tener todos los iones que aparecen en sangre, en mayor o en menor cantidad, van a estar en orina, ¿sí? Así que sodio, potasio, cloro, magnesio, fósforo, amonio, bicarbonato, citrato, oxalato, etc. Todos. Además de estos iones que aparecen en el líquido extracelular, productos de desecho orgánicos, es decir, moléculas orgánicas que no son de utilidad para el organismo o que están en una cantidad superior a la que el organismo necesita, ¿sí? Entonces acá vamos a nombrar la urea, la creatinina, el ácido úrico, la urobilina, los urobilinógenos, ¿sí? Son parte de los productos de desecho orgánico. Y además es una vía de eliminación de metabolitos de hormonas, de metabolitos de fármacos, así que también la orina es una muestra para para dosar niveles de determinados metabolitos de hormonas. Así que también es muy utilizada en la parte endocrinológica, ¿sí? Bueno, el vainillín mandélico, los 17 cetoesteroides, metabolitos de medicamentos, son todos eliminados por orina y constituyen la orina que sale al exterior de determinado paciente en determinado momento, ¿está? Bueno, ¿cómo se produce esta orina? El volumen de orina producido por unidad de tiempo lo vamos a denominar diuresis, ¿sí? Entonces, esa diuresis la expreso en unidades de volumen por unidades de tiempo, mililitros minuto, mililitros hora, mililitros día, litros día, como quieran, ¿sí? De manera que, fíjense acá, los valores normales, 1 a 2 mililitros kilo por hora. Alguien que me haga una cuenta rápida para ver cuánto orinamos en un día, normalmente. Si es, agarren 1 mililitro kilo por hora, ¿cuánto andará?
A ver qué cuenta hace. Vayan haciéndolo en voz alta. 1 por 75, 70. 1 por 70, 70. Pero dice mililitros, volumen urinario normal, mililitros hora. ¿Sí? Y ese mililitro, no, perdón, está mal. No sería 1 por 70. Mililitros, minuto. Son mililitros minuto. Ahí está. Ah, ¿vieron? Que si no hacemos el ejercicio, hacemos lío. Esperen que ya lo corregimos. 1 a 2 mililitros kilo minuto. Ah, miren, ¿y cuánto hace que yo lo vengo dando así? Ahí, minuto. Mililitro. ¿Vieron que no tienen que confiar ciegamente en nadie? Minuto. Bueno, ahí está. Bueno, seguimos. Entonces, 1 a 2 mililitros kilo minuto. ¿Sí? Y ahora sí vamos a poder, en función de eso, calcular cuánto orina por día. Entonces la cuenta es 1 por 70 por 60 por 24. ¿Eh? Y eso más o menos ¿cuánto nos da? Mililitros. Ahí se la calculo. ¿Cuánto da? 1800, 1500, 1600, 1800 mililitros día. O bien 1,5, 1,6, 1,8 litros día. Renal tiene ese problema, el problema de conversión de unidades. Así que hay que agilizar el paso de unidades de mililitro minuto a litro hora, a mililitro hora, a miligramo por ciento, miligramo mililitro. Por eso vamos a tratar de ir despacio y les voy a pedir que colaboren en el razonamiento. Así lo vamos practicando mientras. Bueno, si el volumen urinario es menor a ese 1, podemos hablar de oliguria o anuria, según el grado de disminución. Y si el volumen urinario aumenta, hablamos de poliuria. ¿Sí? Esta es una función normal del riñón. Puede modificar el volumen de orina producido por minuto. Y eso entonces colabora con el mantenimiento del volumen del líquido extracelular. ¿Sí? El riñón, al regular la cantidad de agua que excreta, indirectamente regula el volumen del líquido extracelular. ¿Sí? Bien. Y como la distribución del agua corporal depende de la osmolaridad del líquido extracelular, también va a contribuir a regular la osmolaridad del líquido. Así que tenemos ya que el riñón cumple una función de excreción, eliminando todo tipo de sustancias, y principalmente agua. Como esa cantidad de agua que puede eliminar es variable y depende del estado de hidratación del paciente, la función renal contribuye a regular el volumen del LEC. ¿Sí? Y como sabemos que el volumen del LEC determina la osmolaridad, porque osmolaridad es cantidad de soluto sobre volumen, si se modifica ese volumen del LEC, vamos a estar modificando también la osmolaridad del LEC. Y al modificar o regular la osmolaridad del LEC, definimos el volumen del intracelular. ¿Ven cómo se van encadenando las variables? ¿Sí? Sí. ¿O no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, esto en realidad lo vamos a ver cómo regula el volumen del LEC. Lo vemos el año que viene, con la acción de las hormonas. Pero ya vayan teniendo idea que cualquier disturbio, cualquier alteración que ocurra en los mecanismos de excreción renales van a estar modificando el medio interno. ¿Sí? El volumen del extracelular, la osmolaridad del extracelular y el volumen intracelular.
Bueno, ¿qué vemos acá? La unidad funcional renal, ¿sí? Que es el nefrón. El nefrón está constituido por el corpúsculo renal, que estos siempre van a estar ubicados en la corteza renal, allí ocurre la filtración, y los túbulos renales, que estos van a estar tanto en la corteza como en la médula. Y ahí van a ocurrir los procesos de filtración, de secreción y reabsorción. ¿Con qué color está representado el nefrón? Amarillo. Amarillo. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Le queda claro? Y fíjense que en el entramado relacionado íntimamente con los túbulos renales, ¿qué tenemos? Todas las estructuras vasculares asociadas. ¿Está bien? Entonces, yo no puedo estudiar la fisiología renal o la formación de la orina separando lo que pasa en el túbulo de lo que pasa en el componente vascular. Lo tengo que ir estudiando en forma integrada, ¿sí? Porque también están integrados o están relacionados íntimamente en cuanto a su estructura. ¿Está? Bueno, entonces, dos tipos de nefrones, de acuerdo a dónde está ubicado el corpúsculo renal, siempre están en la corteza. Algunos vienen en el medio de esa corteza y son los corticales, que son los más abundantes de todos los nefrones en cada uno de los riñones. Un 90% se encuentran ahí vienen en el interior de la corteza, y un pequeño porcentaje tienen el corpúsculo renal en el límite corticomedular. ¿Sí? Después vamos a ver que, incluso ya lo ven ahora y lo deben haber estudiado en histología, que cuál es la diferencia estructural principal entre ambos tipos de nefrones. Enlace de Henle. Enlace de Henle, ¿sí? Los corticales tienen asa de Henle corta, los justamedulares tienen asa de Henle larga. Entonces, funcionalmente, ¿qué consecuencia van a esperar o qué tienen que pensar cuando hablo de nefrón cortical y de nefrón justamedular? No. Los procesos que ocurran característicamente en el asa de Henle los va a realizar principalmente el nefrón justamedular, ¿sí? O el resultado de los procesos que ocurren en el asa de Henle tienen un gran impacto lo que pasa en los nefrones justamedulares, porque son los que tienen el asa de Henle más larga, son los que más van a contribuir a esos procesos que ocurren en el asa de Henle. ¿Sí? Ahora, cuando empecemos a ver después la función tubular, vamos a ir viendo qué pasa en cada uno de los segmentos. ¿Sí? Mientras que los nefrones corticales se hacen fuertes ¿en qué región o en qué segmentos tubulares o qué procesos? Los que están relacionados con los segmentos que están en la corteza. ¿Y qué segmentos encuentran en la corteza? Los túbulos contorneados. ¿Cómo? Los túbulos contorneados. ¿Cuáles? Proximal y distal. Proximal y el distal. ¿Sí? Principalmente túbulo contorneado proximal. ¿Sí? Es donde va a tener una mayor efecto lo que pasa en los nefrones corticales, porque justamente acá, si bien ambos tienen túbulo proximal, pero acá el 90% se encuentran en la zona cortical. ¿Sí? Entonces, por eso a veces el libro va a saltar de un tipo de nefrón a otro. Y por ahí está hablando de los nefrones corticales, y después por ahí les empieza a hablar del justamedular. Y ustedes dicen, ¿qué pasó? ¿Dónde ocurrió el cambio? Es porque en algunos segmentos, en algunos procesos, va a ser más representativo hablar del justamedular y en otros del cortical. ¿Está bien? Bueno, entonces, ahora tomamos un nefrón estándar. No digo dónde está. Vamos a analizar los procesos que ocurren en todos los nefrones y después, en las clases que vienen, le vamos a agregar la complejidad de si es el justamedular o el cortical. Por ahora vamos con los procesos básicos en la formación de la orina.
que son la filtración, la reabsorción y la secreción. ¿Sí? Bien, entonces el filtrado ocurre acá en la zona glomerular, en el corpúsculo, y tanto la reabsorción como la secreción ocurren en los túbulos renales. Y fíjense que tenemos asociada la estructura sanguínea, ¿sí? O el componente sanguíneo, que en este caso está identificada como el capilar peritubular, pero podemos llegar a tener otra estructura sanguínea que es el vaso recto. Entonces ahora vamos a repasar un poquito eso. Bueno, fíjense, lo extendemos un poco más, se ve claramente la relación entre el túbulo renal y el componente sanguíneo, la estructura vascular, y fíjense cómo la filtración ocurre solamente a nivel glomerular, y fíjense cuántos litros por día se filtran de agua, de solución en realidad. 180 litros por día. 180 litros de solución por día. ¿Alguien me puede dimensionar ese volumen con algo práctico? ¿En dónde encuentro 180 litros? Bueno, una pileta, una playita. A ver, algo. 180 botellas de agua. 180 botellas de agua de 1 litro, perfecto. Entonces esa sería el agua que uno pierde de los bidones de agua. ¿Cuánto tienen esos bidones? 20. ¿Los grandes cuánto tienen? 20. 20. Empiecen a mirar volúmenes y demás. Esos tienen 20. ¿Sí? Así que ¿cuántos bidones de esos serían? 9. ¿Sí? 9 bidones de esos llenos sería lo que está filtrando el glomérulo. Si uno perdiera, escuchen, si uno perdiera todo ese volumen, tendríamos que estar tomando por lo menos 180 litros de agua por día, además de todos los solutos que voy perdiendo, ¿sí? Así que es obvio que la mayor parte de ese volumen, de esos solutos, ¿qué pasa? Se reabsorben, y eso es lo que lleva tiempo, y para eso se adaptaron o evolucionaron los túbulos para permitir esa absorción en un primer momento fija, se reabsorbe una gran cantidad, y en la última parte, bueno, voy viendo cuánto le falta al líquido extracelular. ¿Está bien? Bueno, entonces, la filtración, acá otra vez, reabsorción y secreción en todos los segmentos. Vamos a encontrar esos dos procesos. Y finalmente, la orina que sale al exterior en el proceso de excreción tiene 1,5 litros. 1,5 litros, 1,600 litros, que fue más o menos el valor que propusimos de entrada. ¿Está bien? Así que los 178,5 litros restantes se van a absorber. Ese epitelio que reabsorbe todo esto, ¿gastará poca o mucha energía? Muchas. Mucha. Ténganlo en cuenta. Tienen que reabsorber 178 litros de agua más todos los solutos que hay disueltos ahí. El principal soluto, ¿cuál va a ser? Sodio. Sodio, porque es la misma composición del plasma. Así que tengan ese concepto presente, que el epitelio va a realizar mucho trabajo de transporte, ¿no? Y va a necesitar mucha energía para eso. ¿Está bien? ¿Y esa energía de dónde la va a sacar? Del oxígeno, ¿sí? Va a generar ATP a través de la oxidación final de los sustratos energéticos en la cadena respiratoria mitocondrial, ¿sí? Así que le tiene que llegar bastante oxígeno al riñón para que pueda hacer esa función de transporte. ¿Estamos? Bueno, ¿se acuerdan de la vascularización renal? ¿Alguien me cuenta un poquito cómo era? ¿Qué ven de característico? Bueno, arteria renal. La arteria renal luego se bifurca en arterias interlobales, esas interlobales en arterias segmentarias, ¿sí? Arcuatas y interlobulillares.
Y esas interlobulillares son después las que, acá Daban se los ve bien, capilares. las que van a dar origen Aparte de las al arterias. glomérulo, ¿sí? Que es una red capilar arterial. Es decir, antes y después del capilar tengo arteria, ¿sí? Antes y después, antes y después, antes y después tengo arteria. Y fíjense que recién en otro lugar, ese capilar o esa arteriola eferente se vuelve a capilarizar en un capilar clásico arteriovenoso. ¿Está bien? Así que tenemos dos segmentos, dos estructuras capilares. Una, un sistema portaarterial y otro, el sistema arteriovenoso clásico. ¿Sí? Acá lo mismo, fíjense cómo de esta arteriola eferente, ¿quién surge acá? El vaso recto. Y este es el que después se capilariza a nivel de la médula renal en el sistema arteriovenoso clásico. ¿Está? Bueno, ¿qué características tiene? Bueno, aquí hay unas imágenes lindas. La hemodinamia renal. Estas son características de la circulación renal. Que después en el práctico vamos a tratar de compararlas con más detalle de la coronaria y el año que viene de la cerebral. Bueno, flujo sanguíneo renal total, 1200 mililitros minuto. Por minuto le llegan al riñón 1200 mililitros de sangre. Flujo sanguíneo. ¿Está? Lo cual representa entre un 20 y un 25% del gasto cardíaco. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Es mucho o es poco? Mucho. Mucho. Bien. Si hablamos en vez de sangre, hablamos de plasma, tenemos que hacer la corrección por el hematocrito y descontar el volumen que corresponde al hematocrito. Entonces aplicamos esa fórmula. Y aplicando esa fórmula nos da que el flujo plasmático renal es de 650 a 660 mililitros minuto. ¿Sí? ¿Por qué voy a hablar de plasma? Porque es el plasma el que se filtra. ¿Sí? Los componentes celulares de la sangre no atraviesan el capilar. ¿Sí? Entonces, en realidad, es más preciso hacer las estimaciones con el flujo plasmático renal. Bueno, entonces, 650 mililitros minutos de plasma. Si hago la relación entre el flujo sanguíneo renal y el volumen minuto, que es lo que vimos antes, este 20-25% del gasto cardíaco estaría representado en este parámetro que es la fracción renal. Así como tengo fracción renal, tengo fracción de los distintos órganos y tejidos. Es el flujo sanguíneo de ese tejido respecto del volumen minuto. Sí. ¿En el adulto? Sí, todo en el adulto. Bien. Entonces, esa es fracción renal. Miren que hay muchas definiciones. Entonces, en un día, el riñón recibe los 1200 mililitros minuto por 60 minutos, por 24 horas, lo que hace 1700 mililitros de 1700 litros de sangre. ¿Sí? Mililitros. 1200 mililitros, 1700 mililitros dividido 1000. ¿Cuánto es? A ver. Yo ya dudo de todo. ¿Son litros o son mililitros? Son litros. Son litros. Son litros. ¿Sí? ¿Cuántos mililitros serían? Uno. A ver, en la que tu nombre, haceme la cuenta. Lo que pasa es que Sarato creo que era por hora, no por minuto. No, por minuto. Flujo sanguíneo renal, el mililitro minuto. Todos los flujos Que le habíamos sanguíneos. puesto 1 a 2 mililitros. No, eso es, ojo, esa es diuresis. Esa es La diuresis. Bueno, esto es mucho más. Esta es otra cosa. Que era por hora. La diuresis es la cantidad de orina fabricada por minuto. 1 a 2 mililitros minuto. ¿Qué sería algún? Y la diuresis No, pero tendría que ser es mililitros. un fenómeno Porque arriba está tubular. en mililitros. Desde el túbulo, desde el segmento amarillo. Porque si no, ya no te da.
Y esto es Sí, un 1000 par 10 más fenómeno 1200. circulatorio. Esto pasado de litros. Es el aporte de sangre que Si le ya par 10 llega al 1200. riñón, proveniente Pues, de la aorta. En litros. ¿Sí? pero le Hacé mandé la por cuenta. unidades. Esos son 1700 litros. Sí. ¿Y en mililitros cuánto da? 1200 por 60 por 24, ¿cuánto da? 1.700.000. Ah, 1.700.000 mililitros, los cuales son 1.700 litros. ¿Sí? ¿Vamos? Sí, voy a poner 13. Bueno, así que es mucho. Ahí multiplicado ¿Sí? por 1000. Considerando, fíjense, otra forma de expresar el flujo sanguíneo renal. Considerando que la masa renal son 300 gramos, el flujo sanguíneo renal son 400 mililitros cada 100 gramos de tejido por minuto. ¿Sí? Es otra forma de expresarlo, que es por unidad de masa. ¿Y por qué me sirve a veces, o por qué van a encontrar en los libros a veces expresado por unidad de masa? Para poder comparar la irrigación de tejidos que tienen distinta masa. ¿Sí? Porque si yo comparo los 1200 mililitros que recibe el riñón por minuto con los 2000 o 3000 mililitros que recibe la circulación esplácnica, digo, es menos, recibe re poco. Pero el tamaño del hígado, comparado con el tamaño del riñón, hace que porcentualmente el riñón esté mucho más irrigado. Entonces, esta forma de expresarlo me sirve para comparar flujos sanguíneos en tejidos o en órganos de distinto tamaño. Porque lo independizamos de la masa. Entonces, fíjense, el flujo sanguíneo renal, si lo independizo de la masa, son 400 mililitros por gramo de tejido por minuto. Y el corazón recibe 80 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto y el cerebro 50. Conclusión, es el órgano porcentualmente más irrigado del organismo. ¿Está? Bien. Bueno. Muy bien. Ese flujo sanguíneo renal presenta autorregulación. ¿Se acuerdan del concepto de autorregulación? Sí. Es decir, ese flujo sanguíneo no cambia a pesar de que cambie la presión arterial media. Obviamente dentro de un rango, que es el rango de autorregulación. ¿Está? Lo vimos para circulación coronaria y ahora lo vamos a volver a explicar acá. Bueno, ¿qué otra característica tiene la circulación renal? Dijimos que hacía mucho trabajo el riñón, ¿sí? Con estos mecanismos de transporte. De manera que vamos a estar todos de acuerdo en que el consumo de oxígeno es alto. 5 mililitros de oxígeno por minuto contra 8 que consume el miocardio. Es un consumo bastante alto y continuo, permanente, porque el riñón está siempre fabricando la orina. Aunque uno no la excrete, pero se va juntando en la vejiga. El proceso de formación de la orina es continuo. Así que esta necesidad de oxígeno es continua. Sin embargo, fíjense, la diferencia arteriovenosa de oxígeno es baja. 1,5 mililitros cada 100 mililitros de sangre, cuando en promedio para el resto de los tejidos es de 4 a 5. ¿Alguien me puede definir qué es la diferencia arteriovenosa y cómo la podemos explicar a nivel renal? ¿Cómo podemos explicar esta diferencia arteriovenosa baja de oxígeno a nivel renal? Con el concepto que traemos de coronario, de circulación coronaria. A ver, ¿qué sería la diferencia arteriovenosa? Lo dice el término. La diferencia De concentraciones entre la arteria y la vena. ¿de concentración de quién? Un soluto de oxígeno en este caso. De oxígeno entre La arteriola y la vena. Arteriola y la vénula. Bueno, no sé de dónde. la arteriola o la arteria. A ver, ¿de quién estamos hablando?
La arteria. Pero ¿cuál es el concepto? ¿Qué quiero buscar yo? ¿Cuánto consume un órgano? ¿Sí? Entonces, ¿dónde mido el oxígeno? Antes que entre en la arteria que irriga el órgano Y en la vena. y en la vena que sale. ¿Está bien? La diferencia entre esos dos contenidos, ¿dónde está? Se la quedó el tejido. Claro. ¿Sí? Y tendría que ver con el consumo de oxígeno. Sin embargo, en el caso del riñón vemos que tiene un alto consumo de oxígeno, pero sin embargo la diferencia arteriovenosa es baja. ¿Sí? Y eso se debe a que la presión arterial de oxígeno, ¿sí?, en la corteza, es decir, en el lugar en donde van a hacer el intercambio gaseoso las células, la mayoría de las células tubulares, y peor aún en la médula, es baja respecto a la presión arterial de oxígeno en el resto de los tejidos. ¿Cuánto era el valor normal de presión arterial de oxígeno 40, 45. en los tejidos o en sangre arterial? Sangre, Esperen que quiero volver a entrar. 98. ¿Cuánto? Clase pasada. 98. Bien, 95, 96, la presión parcial de oxígeno en arteria. ¿Sí? Igualmente siempre. ¿El rango entre cuánto era? ¿De cuánto a cuánto puedo tener? Presión arterial de oxígeno. De 80 a 100, muy bien. En cualquier tejido, ¿sí?, que reciba esa sangre arterial va a tener entre 80 y 100 milímetros de mercurio de oxígeno. Sin embargo, fíjense que la presión arterial de oxígeno en la corteza renal ya es muy baja. A ver en esta imagen. Bueno, va a ser, fíjense, acá, yo quiero ver la presión parcial de oxígeno acá y acá, que es el lugar donde las células intercambian, ¿sí?, oxígeno. En esos lugares, la presión parcial de oxígeno es de 40, 45, contra un rango de 80 a 100 en esos capilares arteriovenosos de cualquier otro tejido periférico. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Por qué disminuyó tanto la presión parcial de oxígeno en el riñón? Esa es una característica del riñón que después tiene otra consecuencia importante para el organismo. Fíjense la imagen, fíjense la distribución de arteria-vena, arteria mediana, vena mediana, arteria pequeña, vena pequeña. ¿Cómo van? Van paralelas. Y una tiene un flujo hacia el riñón y la otra trae un flujo en sentido opuesto. ¿Sí? ¿Cuál es la presión parcial de oxígeno acá? 85. 85, perfecto. Un valor entre 80 y 100 tiene que ser. ¿Está bien? 85. ¿Cuál es el valor de la presión arterial de oxígeno acá? ¿Por qué es menos? Porque comienza a distribuirse Arriba, entre todas las ramas. ¿Por? Por la Comienza. ramificación propia del árbol. Lo que está hablando usted de la distribución en paralelo es... Exacto. Si yo no tuviera la vena acá, este oxígeno se transporta por la sangre y recién se va a intercambiar acá. Pero acá estoy teniendo una circulación hacia un sentido con alta concentración de oxígeno y otra circulación, otra solución, si quieren llamarla, en otro sentido con baja cantidad de oxígeno al lado, pegada. ¿Y el oxígeno cómo se mueve? Difunde. Entonces, mientras esto siga corriendo para allá y esto corriendo para el otro lado, el oxígeno tingui, 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 tingui. Se me va. De manera
manera que la presión parcial de oxígeno, fíjense, acá se ve perfecto, va a haber un desplazamiento de oxígeno hacia el sistema venoso, en el sistema de conducción. Y es por la disposición que tienen las arterias y las venas en el sistema renal. En otros tejidos entra la arteria y la vena la tengo en otro lugar, la tengo más lejos, distante. Entonces no hay posibilidad de que se pierda ese oxígeno. ¿Está bien? Entonces la presión parcial de oxígeno en la corteza es baja. Y si el tejido, las células, consumen, gastan, captan, no pueden captar demasiado, porque ya viene con poco esa sangre. Así que a lo sumo, ¿cuánto pueden captar? 10 mililitros de oxígeno, 15 como mucho, dejando 30 mililitros por 30 mililitros de oxígeno o una presión parcial de oxígeno de 30 en la salida venosa, ¿sí? Pero a lo que voy, el margen que tienen esas células para extraer es bajo, es poco, porque ya le viene poco en la arteriola. ¿Está? Y entonces, ¿cómo es posible que tengan tanto consumo? ¿De dónde sacan? ¿Cómo hacen para recibir todo el oxígeno que necesitan para el trabajo de transporte que tienen que hacer? Si la extracción o si la diferencia arteriovenosa es baja. ¿Por la cantidad de flujo? Tienen el flujo más alto del organismo. Reciben 1200 mililitros minuto. Reciben mucho, pero es como que va sacando a cuentagota, porque el resto del oxígeno es como que se va perdiendo en el camino. Y lo que realmente llega al lugar del intercambio es bajo, ¿sí? Entonces, en el sistema renal se da esa paradoja, digamos, que tienen un alto consumo de oxígeno, pero que la diferencia arteriovenosa es baja. ¿Está bien? Pero es por la estructura que tienen los vasos a nivel renal. Bueno, eso es lo que... ¿Eso confiere alguna ventaja, profe? Ahí te la cuento. ¿Qué dijimos? Esta baja presión parcial de oxígeno determina que las células tubulares sean muy sensibles a la presión parcial de oxígeno sistémica. Entonces, si el intercambio gaseoso a nivel pulmonar por algo está fallando, y en vez de una presión parcial de oxígeno arterial de 85, tengo una presión parcial de oxígeno de 75, ¿sí? La mayoría de los tejidos no les va a pasar nada, porque van a poder captar de esos 75 mililitros que les llegan lo que necesitan. Ahora, si la presión parcial de oxígeno sistémica es de 75, lo que llega a la corteza renal, ¿cuánto va a ser? 35. Y entonces va a censar esa célula tubular, enseguida va a censar que no le alcanza el oxígeno para el transporte que tiene que hacer. Y enseguida se induce el HIF, el factor inducible de hipoxia. Y enseguida ese factor modifica la transcripción génica para que se haga ¿quién? La eritropoyetina. Entonces, es el sensor de la presión parcial de oxígeno sistémica. ¿Está? ¿Vieron otro sensor a nivel pulmonar que tiene que ver con la presión alveolar de oxígeno? Pero ese es local del pulmón. Este me está captando la presión parcial de oxígeno sanguínea sistémica y genera una respuesta hormonal que va a permitir fabricar, a nivel de la médula ósea, fabricar más cantidad de glóbulos rojos para que aumente el transporte de oxígeno, aumente la síntesis de hemoglobina y el transporte de oxígeno. Entonces, tenemos otra función normal del sistema renal, que es la de liberar eritropoyetina, ¿sí? Cuando hay pacientes con insuficiencias renales crónicas, a medida que se va deteriorando la función renal y se van perdiendo células tubulares, la capacidad de producción, de detección
de la presión parcial de oxígeno y de producción de eritropoyetina, ¿qué va a pasar? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Entonces, esos pacientes, es común que los pacientes renales crónicos tengan ¿qué? Tengan una baja hemoglobina, pero viven bien. Es decir, el organismo se va adaptando esa disminución de glóbulos rojos, de cantidad de hemoglobina, al funcionamiento ya averiado, deteriorado del riñón. ¿Está? Bien. Bueno, a ver si nos queda alguna otra función. Bueno, entonces, además de todo ese flujo sanguíneo renal que llega al riñón, la mayor parte va a la corteza, que es donde teníamos la mayor cantidad de nefrones corticales. Pero un pequeño porcentaje, un 10%, va a irrigar a los nefrones justamedulares, que tienen los túbulos metidos bien en la médula. La mayor parte de ese flujo, es decir, un 9%, queda en esa médula externa y un 1% llega hasta la médula profunda. ¿Sí? Entonces, acá tenemos otra situación diferente en esa profundidad de la médula en cuanto al flujo sanguíneo, debido a que cambia en forma importante la resistencia de esos vasos. La resistencia de esos vasos aumenta porque aumenta su longitud. ¿Sí? Ese vaso recto, vieron en la imagen que tiene una longitud mucho mayor a la de los otros vasos de la corteza. Además, aumenta la viscosidad de la sangre que pasa por esos vasos, porque se filtró un montón de solución y los glóbulos rojos quedaron concentrados de alguna manera. ¿Sí? Entonces esa sangre es más viscosa. Al ser más viscosa también aumenta la resistencia. Estoy mencionando algunas de las variables de Poiseuille. Bien. Después, disminuye la presión hidrostática también por efecto de las características del arteriol eferente en esos nefrones justamedulares, todo lo cual determina que al ser mayor la resistencia, el flujo sanguíneo medular disminuye. ¿Bien? Bueno, entonces esa es una distribución interna del flujo sanguíneo renal, de esos 1200 mililitros. Bueno, dicho esto, empezamos a analizar los procesos de formación de la orina. ¿Sí? El primer paso es la filtración glomerular. Ya lo dijimos que estaba localizado a nivel del glomérulo. El concepto es que el plasma atraviesa el capilar glomerular y penetra en la cápsula de Bowman. Esa cápsula de Bowman sería el comienzo de la vía tubular, o del segmento tubular. Bueno, el ultrafiltrado resultante, entonces el proceso es entre la sangre y la cápsula de Bowman. ¿Sí? Y ese ultrafiltrado, cuando hablo de ultrafiltrado, es el líquido que ya está en la cápsula de Bowman. ¿Sí? Bien, ese ultrafiltrado, si yo pudiera sacar una muestra de acá, va a tener la misma composición del plasma sin proteínas. O bien, la misma composición de la sangre sin las células y sin las proteínas. ¿Está? Bueno, por eso vamos a hablar, y ahora en más, del flujo plasmático. Mejor nos representa la relación entre los volúmenes de líquido que se filtran. Bueno, ¿cuál va a ser